Ahora sí, muy buenos días. De parte del Consejo Nacional de Rectores, una cordial bienvenida a esta actividad, en donde vamos a hacer un análisis de los resultados del estudio sobre educación superior estatal de la Academia de Centroamérica. Un saludo muy cordial a los señores rectores que nos visitan, don Eugenio, don Marcelo, al director ejecutivo del CONESUC, don Mario Sanabria, a vicerrectores, autoridades y demás invitados especiales a esta actividad. Un agradecimiento también a los miembros de la mesa redonda, doña Edna Camacho, presidenta de la Academia de Centroamérica, don Miguel Loría Zagot, investigador de la Academia de Centroamérica, doña Gabriela Arguedas, investigadora y profesora de la Universidad de Costa Rica, doña Magali Rodríguez, investigadora y académica de la Universidad Nacional, y doña Marcela Román, investigadora del Programa del Estado de la Nación. Y un agradecimiento, por supuesto, a Isabel Román, coordinadora del informe del Estado de la Educación, por colaborarnos con la moderación de esta actividad. Básicamente, esta actividad tiene como objetivo fundamental, como se dice en la invitación, promover un diálogo constructivo entre dos instituciones que trabajamos en pro de la educación y cuyo debate contribuye a fortalecer la educación superior estatal, sirviendo a su vez a la formación de la opinión pública costarricense. Nuevamente, muy buenos días y pues les cedo la palabra a los panelistas. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días a todos y a todas por acompañarnos a este conversatorio. En realidad, más que una mesa redonda, nos hemos inclinado hoy por desarrollar un conversatorio sobre el trabajo producido recientemente por los miembros de la Academia Centroamericana, denominado ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal? Una investigación realizada por don Miguel Loría y por don José Martínez, investigadores a cargo. Hacer de la educación un objeto de estudio ha sido pues, un aspecto que el CONARE ha venido relevando desde ya hace pues, ya bastantes años, y para ello, digamos, ha promovido distintas iniciativas y un compromiso claro de que cada vez más el país discuta acerca de la educación y los desafíos que tenemos alrededor de ella. Un compromiso concreto alrededor de esto ha sido, por ejemplo, iniciativas como el Programa Estado de la Educación, el Informe Estado de la Educación, que, pues, como ustedes bien saben, es un informe que se viene produciendo desde el 2008 y que pues, arranca desde el preescolar y va hasta la educación universitaria, y desde esa y profundiza, y en caso particular en cada uno de estos niveles, y uno de esos es la educación superior. Y desde este informe pues hemos venido dando el seguimiento al tema de la educación superior, sus tendencias, sus características, con el afán de ir corriendo la frontera de la información que dispone el país, justamente con la idea de ampliar esa información, ponerla al servicio de la ciudadanía y identificar los desafíos que el país tiene en esta materia. Y bueno, invitar también a la discusión y en esta corriente, ¿verdad? Y en esta perspectiva, pues por supuesto que un trabajo como el realizado por la Academia de Centroamérica pues contribuye, digamos, a este esfuerzo de también generar que cada vez más hagamos de la educación superior un objeto de estudio, un objeto de estudio en las universidades, en nuestras universidades públicas, en las universidades privadas, en centros de investigación públicos y privados. Y por eso, ¿por qué? Bueno, porque eso nos permite justamente este tipo de espacios, abrir espacios de diálogo, espacios de discusión. Y bueno, para conversar al respecto,
tenemos hoy un panel de lujo que ya Fabio pues hace una presentación. Nos acompaña doña Edna Camacho, que es economista y es la actual directora de la Academia Centroamericana. Doña Edna también pues es una reconocida especialista y asesora de organismos nacionales e internacionales. Don Miguel Loría, que es economista y profesor de la Universidad de Costa Rica, y también consultor por muchos años del Banco Interamericano de Desarrollo, donde ha pues, trabajado como asesor en distintos proyectos de gestión. Nos acompaña también doña Gabriela Arguedas, profesora asociada de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Ella tiene una especialidad en bioética con énfasis en propiedad intelectual y derechos humanos, con énfasis también en género, ¿verdad? Entiendo, doña, si nos ayuda en el tema de los derechos de género. Doña Magali Rodríguez, que ella es investigadora de la Universidad Nacional, ella es estadística y además es egresada de la maestría en sociología de la Universidad de Costa Rica. Doña Magali trabaja también como investigadora en la oficina de registro de la Universidad Nacional, donde ha venido desarrollando estudios muy interesantes sobre el tema de deserción, permanencia, graduación, estudios que de paso diré que hemos venido también documentando en el informe del estado de la educación. Y bueno, finalmente doña Marcela Román Foraster, ella es también economista y es profesora de la Universidad de Costa Rica, y también es investigadora asociada del programa Estado de la Nación, donde ha venido coordinando el capítulo de Equidad e Integración Social del informe y también el capítulo en el Estado de la Educación de Educación Superior. Entonces, como ustedes ven, pues tenemos no solamente una mesa con personas que conocen el tema, sino que también una gran diversidad en términos de sus especialidades, aunque hay un sesgo economicista, de decir, pero bueno. Vamos a iniciar este conversatorio. Las reglas del conversatorio son muy sencillas, ¿verdad? Están basadas fundamentalmente en un diálogo respetuoso, ¿verdad? Con intervenciones cortas. La idea es que todos participemos, la idea es que todos conversemos, ¿verdad? Nos escuchemos y dialoguemos. Yo iré, y que todos puedan participar, yo iré introduciendo algunos temas para que vayamos desarrollándolos, pero también igual los participantes entre ellos pueden participar, intervenir y relacionarse entre ellos, pues siempre y cuando que mantengamos la regla de las intervenciones cortas y respetuosas. Posteriormente vamos a iniciar con una presentación que nos hará doña Edna y don Miguel, inicial, de una breve síntesis de lo que el documento plantea, unos 5 minutos cada uno, después del cual haremos una primera ronda donde empezaremos a desmenuzar una serie de temas que están planteados en el documento, para que podamos todos ir aportando a la discusión de esos ejes. Posteriormente vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, ¿verdad? Y pues les agradecería, ahí van a estar repartiendo unos papelitos para que hagan ustedes sus preguntas escritas y las envíen a la mesa, indicando nada más a quién van a enviar, para quién es la consulta. Entonces, sin más, voy a darle la palabra a Miguel para que entonces inicie. Nada más que, bueno, como yo voy a tener que estar ahí con el látigo del tiempo, ¿verdad? No puedo sacar tarjeta roja, voy a sacar tarjeta azul, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven que yo levante aquí la tablet, es porque ya se acabó el tiempo y nada más mensajes subliminales para que por favor estemos atentos. Miguel, por favor, bienvenido.
ya. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema que ha interesado a la Academia Centroamérica desde un punto de vista de una cobertura más amplia de una serie de estudios que hemos venido realizando alrededor de los temas de crecimiento del país y el tema de productividad. Cuando hablamos del tema de productividad, desde luego ahí nos interesa unos aspectos importantes, como los aspectos clave de la productividad del país, que es el recurso humano, es decir, es lo que llamamos el capital humano. Dentro del capital humano, sin duda, se incluye una serie de aspectos. Dentro de ellos, uno muy importante es el tema de la educación. Entonces, en ese sentido, en estudios anteriores habíamos trabajado los temas de educación primaria, educación secundaria, y ahora entonces nos abocamos a conocer un poco más sobre la educación universitaria o la educación superior. Como el título del trabajo lo indica, es un estudio que se enfocó básicamente en dos aspectos. Las universidades tienen muchos aspectos, pero aquí los enfocamos en dos. Uno era los productos que generan las universidades y luego cuál es el costo que eso representa desde el punto de vista, digamos, del país o para el país. En ese sentido, entonces el estudio se acota para las universidades estatales propiamente, por lo tanto ahí no hacemos ninguna referencia explícita o amplia a las universidades privadas, porque no era el objetivo. El objetivo no era comparar universidades estatales con privadas, sino básicamente concentrarnos en las universidades estatales. La otra cosa es que es un estudio que lo vimos a nivel global, considerando las universidades en conjunto, y por lo tanto pues, se verá en el estudio que no hacemos referencia a situaciones particulares de esta o aquella universidad, sino básicamente nos interesaba pues, el sistema universitario estatal como un todo. En la parte entonces, los dos grandes temas que vimos ahí, la parte de los ingresos, la parte de los costos correspondientes, tratamos de identificar tendencias, es decir, tomando los últimos 15 años, por ejemplo, que encontrábamos con respecto a los productos que generan las universidades, que encontramos con respecto a los costos que eso implica, ¿verdad? Y en ese ejercicio nos encontramos con alguna limitación de los datos, en el sentido de que si bien existen los datos, pues no los encontramos de la manera pues, que nosotros los estábamos, visualizando, como una serie, digamos, histórica, porque los datos que encontramos eran básicamente pues, datos puntuales, datos hechos para un periodo particular, un año particular, o lo hizo una universidad o dos universidades, pero no lo hicieron, digamos, no lo encontramos para todos. Hay elementos, digamos, por ejemplo, momentos de cómo se implican, hay datos sobre gastos, sobre productos, pero no de una manera estandarizada, ¿verdad? Lo cual no nos permitía hacer análisis comparativos porque pues, cada universidad tenía su manera particular de cómo calculaba este o tal dato. Entonces, en ese sentido, pues se nos limitó un poco el análisis por pues, no disponer, digamos, de datos estandarizados para realizar ese ejercicio. Los dos grandes temas yo voy a referir básicamente la parte de los productos, hoy vienen a hablar un poco más de la parte de los gastos, ¿verdad? En la parte de los productos que generan las universidades importantes, la parte de matrícula, ahí lo que vimos es una tendencia creciente que las universidades han venido desarrollando, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención también, importante es el tema de la cobertura, es decir, uno ve históricamente cómo las universidades han ido absorbiendo, han ido capturando de manera sistemática la población que podríamos llamar la población objetivo, es decir, la población entre 18 y 22 años, ¿verdad? Esa cobertura uno la ve históricamente va creciendo, ¿verdad? También vemos el tema de los diplomados, es decir, la culminación, el producto final de la educación de las universidades estatales desde el punto de vista de su formación de profesionales, que es un aspecto importante también para el país, un esfuerzo de digamos, en los últimos 15 años un promedio de casi 6.000 diplomas por año. Cuando veíamos estos aspectos que nos parecieron positivos, muy importantes, sin embargo, precisamente como estábamos viendo tendencias, entonces nos encontrábamos con algunos aspectos más de carácter estructural. Es decir, por ejemplo, el tema del acceso. Es decir, los datos, cuando uno los analiza, encuentran, y eso es algo que también se ha manifestado en otros estudios que ha hecho, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo,
que se nota una persistencia de una mayor proporción, una mayor participación de estudiantes del quinto quintil, es decir, de acuerdo con las encuestas de hogares, es decir, una mayor proporción de estudiantes de ingresos provenientes de familias de ingresos más altos, ubicados en el conjunto de las universidades. Esto nos llamaba la atención, ¿verdad? Claro, ahí las razones, por supuesto, habría que analizarlas a fondo, es una de las cosas que planteamos ahí, ¿verdad? Porque realmente sí, lo que indican algunos estudios es que las raíces de este tema no es algo que se pueda, digamos, ubicar exactamente en las universidades, sino qué es lo que pasa antes, qué pasa con el estudiante que llega a las universidades, qué características tiene, qué tanto influye su formación, digamos, en niveles anteriores, digamos, la secundaria o la primaria incluso, ¿verdad? El contexto socioeconómico de donde viene, en fin, pueden haber muchos factores que hacen que la proporción, digamos, de estudiantes egresados de la educación, digamos, secundaria se ubiquen, digamos, en una menor proporción en las universidades del Estado. Entonces, eso es un aspecto que nos llamaba la atención y que creo que vale la pena ponerlo en la agenda de investigación para ver qué es lo que sucede ahí. Otro aspecto también que me llamaba la atención es la concentración que hay de los centros universitarios estatales en zonas geográficas, concretamente en las regiones central del país. Bueno, esto coincide también con, digamos, la característica estructural del país. Costa Rica está dividido en 6 regiones, por las cuales el centro económico fundamental es la región central. Ahí también, al igual que en el tema de educación, ahí también vemos en la parte económica hay una concentración en los centros regionales. También vemos una concentración en áreas, en la oferta académica, una oferta académica que se concentra en las ciencias básicamente sociales, ¿verdad? Que no es una cosa que se ve de último momento, sino que viene desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Y finalmente, otra cosa que vimos ahí también como un aspecto cultural, es la dependencia que las universidades estatales han tenido de las transferencias por medio del Fondo de Educación, Fondo Especial para la Educación Superior. Gracias, Miguel. Doña Edna, acuérdense que vamos a ir desarrollando los temas paulatinamente, ¿verdad? O sea, el tema de que no te preocupes si quedó ahí algún tema, luego vamos a ampliar. Claro, muchísimas gracias, Isabel. Yo quisiera continuar con este breve síntesis de lo que el estudio que realizamos en la Academia Centroamérica presenta, y en particular me voy a referir a 4 características de la evolución y propiamente de la naturaleza, lo que está ocurriendo con el financiamiento de la educación superior estatal. Y yo creo que lo puedo resumir en 4. Uno es la alta dependencia que tienen las universidades de las transferencias del gobierno. El segundo punto es el crecimiento tan significativo del monto del Fondo de Educación Superior en los últimos 15 años. En tercer lugar, la distribución del Fondo de Educación entre universidades prácticamente invariable a lo largo de los años. Y finalmente, el tema que más nos interesaba en el estudio era la posibilidad de medir costos unitarios, y sobre ese punto lo que quisiera referirme es a la dificultad y al reto que significa este tipo de mediciones. Bien, en relación con la alta dependencia que tienen las universidades de las transferencias del gobierno, pues cerca del casi el 90% de los ingresos del gobierno provienen, de las universidades provienen de transferencias del gobierno. Un 85% proviene del Fondo de Educación Superior, es decir, es evidente que esta es la principal fuente de información. Claramente estamos hablando, y esto no es noticia, pero claramente se trata de una educación superior subsidiada por el Estado, pero al mismo tiempo vemos que las ventas de servicios de las universidades, en lugar de ir aumentando, han venido disminuyendo. Representaban alrededor de un 5% de los ingresos en el 2012, por ejemplo, y hoy representan menos del 2% de los ingresos, a pesar
de que se han establecido algunos compromisos para aumentarlos. Segundo tema, el fuerte crecimiento del monto del FES. En términos reales, es decir, eliminando el factor de la inflación, el Fondo de Educación Superior se ha multiplicado 2.6 veces en los últimos 15 años. Esto quiere decir que ha sido pues, casi 3 veces, poco menos, pero que se ha crecido en los últimos 15 años. Si se ve con respecto al Producto Interno Bruto, ha crecido 1,5 veces. Es decir, es claro que ha habido se le ha dotado importancia a las universidades estatales. Es claro que las universidades son exitosas en negociar con el gobierno el FES. Cuando uno lo ve como proporción del gasto total en educación, ahí ha sido más estable, anda entre el 18, 19, solo en un caso fue como el 20%, pero ahí lo que quiere decir es que los otros niveles de educación han venido también creciendo. Y bueno, y hay que decirlo, este estudio no era un estudio de un tema fiscal, pero sí hay que decir que este crecimiento se ha dado en un contexto de una situación fiscal sumamente delicada. En tercer lugar, en cuanto a la distribución del FES entre universidades, prácticamente se ha mantenido invariable, poco más de la mitad en la Universidad de Costa Rica, cerca del 21-23% en la Universidad Nacional, 10-11% en el Instituto Tecnológico y cerca del 7% en la UNED. El documento, yo no voy a entrar en detalle, ustedes lo podrían consultar. El documento hace un recuento de lo que se ha venido discutiendo dentro de la comisión de enlace y en otros contextos de cómo distribuirlo. Y llama la atención que en algunos periodos no ha habido criterios específicos o explícitos para distribuir el Fondo de Educación Superior entre las universidades. En algunos casos ha habido intentos de distribuirlo con base en algunos indicadores. En algunos casos se ha dado en el seno de la comisión de enlace, o sea, entre las universidades y el gobierno. En otros casos se le ha delegado al CONARE. Lo cierto es que la evolución histórica muestra una distribución relativamente constante. Llama la atención en la revisión de los documentos de las discusiones entre las universidades que se ha tratado de incorporar criterios de eficiencia, de calidad, de generación de ingresos propios, de evaluación de programas, de costo por programa, de costo por estudiante, pero los intentos no han llegado a consolidarse. El último tema que quiero comentar es el intento que hicimos por medir costos unitarios. Y ahí no voy a reiterar, pero las dificultades para tener información y construir eso fueron enormes. Y voy a dar un ejemplo. Una universidad, la persona encargada dijo: necesito que le envíen una carta al rector solicitando permiso para que yo me reúna con ustedes. Sí, me dio un poquito de pena, ¿verdad?, la situación. Finalmente no nos dieron ni siquiera la reunión, en otros casos no estaba la información, a pesar de que ha habido compromisos. Y yo quisiera mostrar nada más un gráfico del costo por estudiante que calculamos. Sabemos que es un indicador sumamente grueso y lo hicimos porque no teníamos otra información. Eso mide el gasto de las universidades en relación a la matrícula y tiene una serie de limitaciones enormes, no las voy a mencionar. Obviamente es muy grueso, sí se nota una tendencia creciente. El siguiente gráfico lo que muestra es todos los datos del FES en términos reales, la matrícula y los diplomas, construido como un índice, no como datos. Y ahí nada más yo quiero llamar la atención que lo que sí vemos, a pesar de que no podemos llegar a conclusiones sobre costos unitarios, es que mientras que el FES crece en términos reales a más del 50%, la matrícula crece cerca del 15% y los diplomas cerca del 10%. Yo creo que aquí hay datos que nos podrían motivar a tener una discusión sobre la eficiencia en el uso de recursos o sobre
¿Cuáles son las características que explican esta evolución? Como ustedes ven, ahí la discusión, hay una mesa servida para la discusión, y la idea es que vayamos a lo largo del conversatorio y desmenuzando, ¿verdad?, los distintos aspectos entre los productos universitarios, el financiamiento, y hay una serie de aspectos que están ahí que tenemos que abordar. Yo les proponía a los compañeros antes de iniciar esta mesa que fuéramos desarrollando una serie de temas que nos parecen importantes, que van a ir aclarándole a ustedes, en general enriqueciendo la discusión, sobre aspectos como el tema de acceso a la educación superior que planteaba Miguel, ¿verdad? Y un poco el tema de cuando medimos acceso y estamos hablando de cobertura, ¿de qué estamos hablando?, ¿verdad? Ahí hay una serie de usos de una serie de conceptos de acceso, de participación, de cobertura, y está el tema de la disponibilidad y de las fuentes de información que utilizamos para analizar este acceso, pero además los otros aspectos señalados para los productos universitarios, las brechas, ¿verdad?, el tema del financiamiento. Y ahí el costo por estudiante, todo lo que pues se ha señalado en esta introducción. Entonces, tal vez yo pediría ahora a los demás miembros del conversatorio, tal vez que empecemos profundizando alrededor del tema del acceso, ¿verdad?, porque ahí hay un tema importante en términos de cómo conceptualmente se mide acceso, cuáles son las fuentes de información que están disponibles. Y hay un tema ahí que es muy importante y que Miguel lo planteaba, que es el tema de cómo las oportunidades académicas en el nivel universitario tienen un componente de desigualdad, ¿verdad? Y ahí una pregunta importante, el otro día pues leía un informe de la OCDE donde señalaba que, por ejemplo, en los países de la OCDE los jóvenes de menores ingresos tienen la mitad de probabilidades de acceder a la educación superior que los de altos ingresos. Entonces aquí surge también un tema importante, es decir, bueno, este tema del componente de desigualdad es un tema exclusivo del país, o es una característica estructural de la educación superior aquí y en el mundo, ¿verdad? Entonces tal vez, no sé, Marcela, podrías, tenemos 5 minutos como para esta primera ronda de tiempo, que podamos ir con los compañeros. Gracias. Buenos días. Tal vez me gustaría hacer 2 puntos iniciales y luego algún comentario más general sobre acceso. Uno es decir que es una buena noticia que otras instituciones de investigación se interesen en tomar, como decía Isabel, la educación superior como un objeto de estudio. Me parece que es una muy buena noticia en general para el país y para fortalecer el diálogo sobre estos temas. Sobre las 2 cosas concretas que Miguel y Edna planteaban sobre cómo medir los productos y qué podríamos decir de financiamiento, me parece que probablemente por los objetivos que la investigación tenía, la mirada que hay sobre qué son productos del sistema universitario o de las universidades públicas es bastante reducida. Entonces es muy difícil pensar que uno va a dar cuenta de qué es lo que las universidades le aportan al país, al desarrollo nacional, solo midiendo títulos. Creo que matrícula no es un indicador de producto, pero digamos graduación, ¿verdad? Títulos es el principal indicador resumen en docencia, que es una de las grandes áreas de las universidades. Hay universidades de distinto tipo, ¿no? En Costa Rica le llamamos universidad, ponemos en esta caja a todo tipo de institución que ofrece educación superior, pero en otros países hay clasificaciones distintas, ¿no? Entonces, en general nuestras universidades públicas de Costa Rica son lo que en el resto del mundo llamamos universidades de investigación, ¿verdad? Que no solamente nos dedicamos a formar profesionales en distintas áreas, sino que el ámbito de la acción es mucho mayor. Como Miguel lo señalaba, y señala el estudio, y las universidades propias, el CONAGUE y el Estado de Educación lo han venido mostrando, en términos de titulación, las universidades han venido creciendo a un ritmo no tan intenso en proporción al total de títulos que se entregan en el país. Lo que ha venido creciendo de manera muy intensa, como todos sabemos, es el aporte
de las universidades privadas en la titulación, aunque se ha estabilizado bastante el indicador en los últimos años. ¿Qué cosas uno debería de pensar, al menos para valorar los productos de las universidades públicas, que es el objeto que ustedes estaban estudiando? Me parece imposible no decir algo sobre qué está pasando con investigación, al menos unos indicadores básicos de investigación que están disponibles, no con la profundidad y la periodicidad que uno quisiera, pero hay información disponible. Por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica hace algunos años, de la mano del Estado de la Nación y luego de manera independiente, mucho más profunda, ha generado indicadores muy detallados de publicaciones, digamos, cosas más tradicionales con las que se mide investigación, o en el informe sobre ciencia y tecnología que produce también el programa de Estado de la Nación, pero hay un conjunto de información muy grande sobre eso, donde uno podría haber escogido algunos indicadores básicos para hablar sobre investigación. Por ejemplo, sobre extensión social, ahí creo que las universidades tenemos una dificultad muy seria para hacer un registro de indicadores. Tenemos como un recuento de proyectos, comunidades atendidas y tal, pero no se han generado buenos sistemas de indicadores, me parece a mí, ahí es más difícil, pero sin duda hay un trabajo muy amplio en temas de extensión y acción social. Sobre el tema de financiamiento, me parece que los datos en general pues son los datos oficiales, ¿verdad? Yo no veo ninguna dificultad en la información que se presenta sobre cómo ha evolucionado el FES y la proporción al PIB y al gasto público y tal, es la información conocida. A mí lo que me sorprendió un poco es una afirmación que hay en el documento en relación a la participación que deberían de tener los otros fondos, digamos, los otros ingresos que no sean de transferencias públicas, ¿verdad? Pareciera que hay como una posición detrás de esto, en el sentido de que no estaríamos de acuerdo, ¿verdad? O los investigadores no están de acuerdo en que el 85% del financiamiento sea proveniente del FES. Bueno, uno puede estar o no de acuerdo en eso, pero hoy es la manera en que está estructurado el financiamiento. Digo, hoy hace muchísimos años, ¿verdad? Es una decisión política que el país tomó de la manera en que está estructurado. Y los otros ingresos de otras fuentes, en donde están venta de servicios y demás, siempre han sido vistos como un complemento. Me parece que no están cayendo en términos absolutos, ni siquiera en términos reales. Lo que pasa es que como el FES ha crecido tanto, pues en proporción han perdido participación, pero no es que se están vendiendo menos servicios o que representan menos ingresos como tendencia, me parece, si recuerdo bien. Pero en todo caso yo creo que aquí hay una discusión interesante, ¿verdad? Que sirve para otros indicadores como cobertura y como acceso y también como financiamiento, que es decir, ¿cómo es uno para valorar si algo es muy grande, está muy alto o muy bajo un indicador que calculó? ¿Verdad? Si se acerca o no a la aspiración que uno tenía en ese dato. Entonces, cobertura de la educación superior con datos de registros administrativos, que es DIMAC, OPES, CONARE. Sabemos que para la población de 18 a 24 años de edad, la cobertura global de la educación superior, tanto pública como privada, está como en 34,4%. Luce bajo, pero eso es una apreciación, ¿sí? ¿Cuál sería la meta? Si uno establece una meta para cobertura como mínimo para el Sistema Nacional de Educación Superior, para el conjunto de universidades, entonces podríamos pensar en construir indicadores de qué tanto estamos progresando o no a alcanzar estas metas. Igual, si alguien quisiera definir una participación en particular de otros ingresos dentro del financiamiento, pues habría que poner una meta, pero que yo sepa, eso no existe. Entonces me parece que esa valoración en particular no me resultó clara. Y los costos por estudiante, pues ustedes explican todas las dificultades que hay, ¿verdad? No es un dato bueno. Me parece que es muy necesario, que las universidades no han sido muy ordenadas en producir esta información antes, sin embargo ahora hay cosas interesantes. Un dato, por ejemplo, que calculó el Instituto Tecnológico a solicitud de su Consejo Institucional para el año 2014, estima un costo de formación, es decir, solamente asociado a los títulos, ¿no? A la población que está estudiando y los títulos que se producen, de más o menos 3.100.000 colones al año por estudiante, ¿no? En promedio, pero con una gran dispersión, desde menos de 900.000 colones en carreras de administración de empresas hasta más de 5 millones en carreras que necesitan ver la gran componente tecnológico y tal. Entonces, bueno, esas cosas deberían de ser ciertamente públicas y estar
disponibles al público tal para distintos tipos de análisis. Entonces, me parece que con el dato único que se está usando, que entiendo perfectamente que de fuera del sistema es lo que tenían disponible, no es un buen indicador para hablar sobre costo. Bueno, vamos entonces a darle la palabra al resto de las compañeras. No sé si Magali quieres referirse al tema del acceso o bueno, un poco a los puntos planteados. Sí, básicamente yo quería referirme, siguiendo la línea, ¿verdad?, a lo que es el acceso. En muchos estudios, en todos los estudios y desde el siglo pasado se ha determinado que el origen social de los estudiantes es el que precisamente determina ese acceso, ¿verdad? Entonces, bajo este contexto, es muy importante establecer una comparación de los quintiles que ustedes, de los hogares, de los quintiles que ustedes establecieron, con una población potencial. Esa población potencial es la población que llega a las puertas de la educación superior y hay que identificarla. Esa población que está a las puertas de la educación superior se puede obtener en las encuestas de hogares y determinar precisamente los hogares y la estructura de los quintiles. Y si ustedes lo determinan, verán que hay una sobrerepresentación en los quintiles más altos y una infrarrepresentación en los quintiles más bajos. Entonces, ¿qué produce esto? Que esta estructura se va a reproducir exactamente en la selección, ¿verdad?, de los estudiantes. Entonces, para mí, eso es como tal vez un importante aspecto que se debe considerar a la hora de establecer estos resultados que fueron concluyentes, pero que no se tomó en cuenta esta situación, ¿verdad? Y si ustedes precisamente evalúan la incidencia o las oportunidades de ingreso de acuerdo a esos quintiles, verán que esa incidencia es muy homogénea. O sea, realmente la participación o las probabilidades de ingreso no son tan heterogéneas como parece indicar el estudio, ¿verdad? Entonces, eso es básico y a nivel internacional se establece esa población de referencia, precisamente para medir esa verdadera representación en los quintiles. Precisamente ahí está el reto de las universidades, tratar de minimizar ese efecto de esa reproducción, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde se tienen que establecer políticas especiales para poder minimizarla. En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, desde el año 2009 se viene planteando un modelo, ¿verdad?, que lo que hace es establecer la población por estratos, compiten por un cupo bajo sus mismas condiciones de rendimiento, y este modelo ha permitido cambiar el perfil de los estudiantes en la Universidad Nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos indicadores referentes a, por ejemplo, población urbano-rural. En el año 2017 las cifras representaban un 33% de estudiantes provenientes de zonas rurales, y este porcentaje era de un 21% en el año 2007. También indicadores a través del índice de desarrollo social han incrementado los estudiantes que provienen de distritos que vienen de estudiantes que provienen de distritos con desarrollo social muy bajo y bajo. Por ejemplo, también hemos ingresado el 81,2% de los estudiantes de la Universidad Nacional provienen de colegios públicos, y un 15% corresponden a estudiantes que vienen de colegios con menor accesibilidad a la educación, como por ejemplo telesecundarias, liceos rurales, y también esos estudiantes se han visto favorecidos en el acceso a carreras que por tradición no hubieran podido entrar, por ejemplo a carreras como veterinaria, informática, posterior a la aplicación de este modelo. También se ha dado un cambio en la estructura del ingreso de estudiantes por sedes, ¿verdad? Dándole mayor participación a lo que es las sedes regionales Brunca y Choroteca. Esto favorece la regionalización.
Igualmente, a través del modelo hemos incrementado la participación de estudiantes de colegios indígenas. Pasamos de tener 4 estudiantes en el 2011 a 21 en el 2017, para que en el periodo esta cantidad de estudiantes fuera de 80. Y además hemos establecido acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas en población vulnerable, por ejemplo, el caso de los estudiantes indígenas, han ingresado 315 estudiantes indígenas, ¿verdad?, de diferentes territorios del país, y esto hace que tratar de minimizar ese efecto que se produce o que se reproduce a la selección de los estudiantes en las universidades hacia los quintiles más altos. Otro aspecto que quería indicar, ¿verdad?, es el hecho de que las universidades tienen no solamente una acción sustantiva, que es la docencia. Las universidades también tienen 4 ejes temáticos, digamos: la docencia, la investigación, la extensión, y algo muy importante, muy importante, que veo que no está en el estudio también, es la vida estudiantil. Dentro de la vida estudiantil hay un gran componente que son las becas, y las becas producen movilidad social, y este componente debería ser considerado, digamos, a la hora de establecer los costos, ¿verdad? Porque yo no hablaría de costos, hablaría de inversión, y esta situación generalmente en este tipo de estudios no se toma en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros hay una cobertura, y supongo que también en el resto de las universidades, de un 50% de la población de nosotros es becada. 77% es el promedio en las sedes, y lo más importante de esto es que el perfil de graduado de nosotros, el 52% es población becada, porque en los estudios que hemos estado haciendo, el rendimiento de esta población es mayor. Y así, dentro de la estructura que nosotros tenemos, salen igualmente en la población graduada, se replica en la población graduada. Y es muy importante que establecer aquí que esta inversión debe ser considerada, tomada en cuenta. Bueno, más adelante voy a hablar de la investigación y todo. Sí. Recuerden que vamos a ir en el diálogo. Tal vez le damos en esta primera ronda de estos primeros 5 minutos a doña Gabriela para que también nos aporte desde su... Ahí. Bueno, buenos días. Le agradezco a CONADE que haya tomado la iniciativa de invitarnos a todos y a todas a este conversatorio. Yo quisiera plantear 3 ideas centrales con respecto al análisis de este informe, y hago eco de lo que ya Marcela y Magali han explicado. Creo que sí es pertinente dar una discusión sobre qué le ofrece, qué produce, qué le devuelven las universidades estatales al país. Sin embargo, también considero que para que ese diálogo se pueda brindar con rigor, hay que analizar algunos criterios básicos para el intercambio de las ideas. Entonces, es pertinente señalar que este informe tiene algunos problemas metodológicos y conceptuales, y lo que sucede es que cuando partimos de una premisa errada, llegamos a una conclusión errada. No estoy diciendo que esa haya sido la intención de este informe, sin embargo, es importante señalarlo para poder problematizar algunas afirmaciones que se hacen y que no son necesariamente verdaderas o correctas. También se asumen algunas afirmaciones como si fueran valorativamente neutrales, es decir, como lo decía Marcela, ¿no? el 85% del financiamiento de las universidades viene del FES, de las transferencias del Estado. Pareciera, el informe da a entender, insinúa que eso es un problema en sí mismo, pero hay que discutir por qué se considera un problema en sí mismo y dónde está la raíz conceptual, política e ideológica para insinuar que es un problema. Creo que también se introducen algunos sesgos, que puede ser porque no haya disponibilidad de datos, aunque ya sabemos que esos datos pues sí son disponibles, que puede que no sean amigables, pero sí están disponibles. Por ejemplo, al calcular el costo por estudiante, ese indicador, pues ya lo dijeron la investigadora y el investigador de la cadena de Centroamérica, lo producen con información incompleta. Entonces la pregunta que hay que hacer aquí es
si sabiendo que había información incompleta, había que producir ese indicador. Porque la prensa, por ejemplo, lo asume como si fuera un indicador técnico cualitativo válido y no lo es. Vean, por ejemplo, cuando estamos hablando de el modelo de universidad al que se adscribe la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, que son universidades de investigación, es imposible desligar la docencia de la investigación, porque quienes somos docentes, hacemos docencia precisamente basados también en lo que estamos investigando en nuestros proyectos de investigación. Es decir, no solamente somos reproductores del conocimiento de terceros, sino que estamos en la universidad produciendo nuevo conocimiento que se dirige luego a las aulas. Finalmente, también hay que hacerse una pregunta, porque la pregunta que hace la Academia de Centroamérica es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué produce? Y me disculpo, porque esto está... Ya. Gracias. ¿Qué produce y cuánto cuesta? ¿Verdad? Esa es una pregunta muy interesante y válida. ¿Cuál es la pregunta que debería seguir a continuación? ¿Cómo se debe construir con rigor analítico una metodología que permita responder esa pregunta? Creo que el informe no logra responder a la pregunta, pero es muy valioso que deje la pregunta planteada. Sigo con algunos elementos que habían planteado anteriormente. El asunto del acceso a la universidad estatal. Bueno, Magali habló sobre las acciones afirmativas que también las tiene la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, de nuevo hay que tener cuidado cuando se hacen afirmaciones que pueden ser generalizaciones o que pueden ser inatinentes. Es decir, que le otorgan a un factor la causa de otra situación y no necesariamente la causa. ¿Cuántos chicos y chicas están terminando secundaria? Esa es una pregunta muy importante que hay que hacerse para luego hablar del acceso a la educación superior. Si hay una baja o si la tasa de graduación de educación secundaria baja o se mantiene en cierto nivel y no crece, eso obviamente también se va a ver reflejado en la matrícula. Y aún así la matrícula, como bien lo dijo también Marcela, no es un indicador de punto. Ahora, hay una realidad que es que tienden a desarrollar o a tener mejores resultados en el examen de aptitud académica estudiantes que vienen de cierto tipo de colegios. Eso es una tendencia que es problemática, que podemos discutir porque no necesariamente se puede interpretar tan fácilmente. Pero bueno, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, desconozco si el Instituto Tecnológico, han identificado zonas geográficas donde están colegios de los cuales muy pocos graduados de esos colegios logran entrar a las universidades estatales y está desarrollando acciones específicas o puntuales. Sin embargo, es muy pronto para poder ver un cambio muy significativo en la tendencia. Estas cosas se tienen que analizar con más tiempo. Hay otro elemento con respecto a el asunto del acceso y qué responsabilidades se le delegan a las universidades estatales. En el asunto de la educación secundaria pública, que es una discusión compleja que hay que dar urgentemente, también tenemos que discutir acerca de la calidad de los profesionales que están trabajando en la educación primaria y la educación secundaria. Y aquí, inevitablemente, abrir esa discusión implica, con apego a rigor, también discutir sobre la calidad de quienes se gradúan de las universidades que no son las universidades estatales. Eso necesariamente pues hay que ponerlo en discusión. Y bueno, para cerrar solo con una última idea, con respecto al financiamiento de las universidades estatales, creo que se deja de lado en el informe, no se discute el financiamiento o el apoyo financiero para desarrollar investigación que muchos investigadores e investigadoras están gestionando a través de redes transnacionales de investigación de alto nivel que consiguen fondos para investigación, por ejemplo, de la Unión Europea, del NIH en Estados Unidos, a través de redes latinoamericanas, etc. Poder tener acceso a esos fondos es ya un indicador de calidad, porque significa que estamos trabajando a nivel de investigación científica con la mejor gente del mundo para poder entrar a competir por esos fondos de apoyo a la investigación. Gracias, doña Gabriela. Ven ustedes que de esta primera ronda hay varios aspectos que me parecen importantes que de nuevo vayamos aclarando y profundizando. Hay un tema de fuentes de información y de acceso a la información, ¿verdad? Y de dónde podemos acceder a la información y de cuáles son esas fuentes de información disponibles. Está por un lado el tema de las encuestas de hogares que señalaban,
el estudio de la academia analiza las cuentas de hogares, también están los registros administrativos, y a mí me parece que ahí es como importante tener claro qué da cada fuente de información, ¿verdad? Y tal vez me gustaría que profundizáramos en esto, porque hay un tema, por ejemplo, ahora que hablábamos sobre el tema de la sobrerepresentación, y sí quisiera volver sobre el tema porque no todo el mundo entiende el tema de la sobrerepresentación. Cuando se dice que hay una sobrerepresentación de sectores de altos ingresos en las universidades, uno puede concluir, pregunto, que eso significa que todos los estudiantes que asisten a las universidades públicas provienen de los sectores, mayoritariamente de los sectores de mayores ingresos. Eso me gustaría que pudiéramos profundizar en eso, porque yo creo que ahí hay una confusión, ¿verdad? Y no siempre se entiende. Entonces tal vez podríamos, y muy pegado al tema de, bueno, ¿qué es lo que da cada fuente de información? Porque ahí vamos quitando la paja, ¿verdad? En términos de decir, bueno, de esta fuente de información que podemos esperar, de esto, lo otro, y un poco ahí podemos ir abordando este tema que no es fácil y es complejo, pero dar las mejores respuestas posibles, las más certeras. No sé si Marcelo querés o los compañeros. Okay. ¿No sé? Hay dos poblaciones ahí, bueno, está la población total, ¿verdad? Y está la población yo determiné que era la población que está a las puertas de la educación superior, es decir, los hogares con hijos que tienen 18 y más años, 18 a los 24 años, y que tienen el título de bachiller, que es el que nos sirve para la inscripción. Entonces, si ustedes ven la estructura por quintiles, eso es lo que les hablaba yo ahora. Existe una sobrerepresentación en los quintiles más altos, y vean la infrarrepresentación que existe en los quintiles más bajos. Entonces, esa es la población que nos llega a las puertas de la educación superior. Lógicamente, se va a reproducir ya. La barra que sigue son los estudiantes de los hogares con estudiantes que asisten a la educación superior. Entonces ustedes pueden ver ahí esa reproducción de la población. Entonces, que ya identificado esto, ¿qué tienen que hacer las universidades? Precisamente tratar de minimizar ese efecto. Ese es un tema, pero tal vez, no sé, digamos, de nuevo volviendo a las fuentes de información, tal vez no sé, ¿qué nos da los registros administrativos y qué nos da la encuesta de hogares? Tal vez, no sé, me parece que hay... Bueno, con registros administrativos hoy no podemos medir acceso por brechas de ingreso, ¿verdad? Las informaciones que registran nuestras unidades de registro en las universidades no caracterizan, digamos, de manera muy precisa el ingreso de las familias, aunque hay algunos proxies que se pueden usar. Para eso es que son tan útiles las encuestas de hogares. Sin embargo, las encuestas de hogares lo que miden es asistencia, no matrícula. Entonces hay un porcentaje de error importante, ¿verdad? Pero bueno, cada fuente tiene sus ventajas. Tal vez lo que me gustaría añadir a lo que estaba comentando Magali es que en realidad, y algún comentario que hacía Miguel antes, ¿verdad? Que cuando uno mira la evolución de la cobertura de la educación superior en el mediano y el largo plazo ha venido creciendo de manera muy importante. Se registra cuando uno hace las mediciones, por ejemplo, en los periodos intercensales, ¿verdad? O dentro de lo que las encuestas de hogares logran ir midiendo. Y también ha venido mejorando el acceso de los estratos de menores ingresos, aunque la sobrerepresentación de los más altos se mantiene. Hay un comentario en el documento que me parece que no es muy preciso, que en relación a un indicador de Juan Diego Trejo, me parece que es el de la probabilidad aumentada de ingreso público, altos ingresos y bajos ingresos, relacionando el porcentaje de población del quinto quintil, que es el de más altos ingresos, respecto al de más bajos ingresos.
ustedes dicen que en el documento que en un periodo de gran expansión del FES, cosa que ha sido así del 2010 para acá, no ha habido una mejora significativa en este indicador, y me parece que no es correcto. Solo entre el 2010 y el 2016 la razón del quinto quintil al primero era 6 veces, es decir, la gente del estrato de mayores ingresos tenía 6 veces más probabilidad en la población de 18 a 24 años de ingresar a las universidades respecto al de quintil más pobre, y para el 2016 es 3,7, o sea, el indicador cambió de 6 a 3,7, me parece que es un cambio significativo, pero más importante me parece relacionarlo con un periodo un poquito más largo, porque creo que Gabriela ahora algo decía también, y creo que Edna en su primera intervención, que hay que tener mucho cuidado con el periodo en el que uno hace las asociaciones de las cosas. Ustedes son investigadores muy especializados, no se los tengo que explicar. Si uno quiere generar un cambio estructural en el acceso de la población por niveles de ingreso o por género o por región de procedencia, etcétera, necesita analizar un periodo muy largo, ¿verdad? Y el incremento del que estamos hablando, muy generoso en el FES en los últimos años, es muy reciente. Yo todavía no puedo imaginarme que ya puedo medir el impacto que ha tenido en acceso. Sin embargo, visto en un periodo más largo, del 2000 al 2016, cuando uno ve la evolución del FES, en realidad entre el 2000 y el 2005 venía en un periodo de decrecimiento importante la participación del FES en el financiamiento de la educación en general y del PIB. Y a partir del 2006 más o menos es que empieza un periodo de crecimiento, que alrededor del 2010 finalmente logran llegar a los niveles de participación parecidos a lo que tenía en el PIB a finales de los 90, ¿verdad? Entonces el periodo de expansión es bastante más reciente. A pesar de esta variabilidad, ¿verdad?, en la participación de los fondos de la educación superior con relación a la prioridad fiscal o macroeconómica del gasto en educación, la realidad es que el acceso sí que vino mejorando mucho. Ahí nuevamente no se puede decir tan fácilmente que las universidades lograron mejorar aún en periodos de no bonanza en el presupuesto el acceso. Cosas buenas se hicieron, pero es como atribuirle a la atención médica de los centros de salud de la Caja las mejoras en todos los indicadores de esperanza de vida del país. Pues no, hay muchas otras instituciones que participan, ¿verdad? Entonces lo que le ha sucedido a la economía también tiene que ver, etc. Si uno ve este indicador de el acceso del quinto quintil respecto al primero, en el año 2010, medido por encuestas de hogares, era 14,3, la probabilidad aumentada de los de más altos ingresos. Hoy están 3,7. A mí me parece que es un indicador de que deberíamos estar muy satisfechos como país, ¿verdad? Una parte importante de eso responde a acciones de las universidades que han estado siendo financiadas con la actividad, ¿verdad?, con el presupuesto nacional, aunque hay más. Otra cosa que no está mencionado aquí, Isabel preguntó al inicio sobre las brechas de género, que son muy importantes. Las mujeres en general hemos venido progresando en el acceso a todos los niveles de educación y también a la educación superior. Sin embargo, tenemos retos importantes que enfrentar dentro del sistema universitario en general y también en el público, más relacionado con el tipo de carreras que tenemos y luego el éxito en la colocación en el mercado laboral. Hay un tema, sí, dale. Sí. A mí me gustaría referirme a algunos de los temas que se han comentado posterior a la síntesis que hicimos Miguel y yo. Y tal vez quiero decir que una muy importante es que el solo hecho de que estemos conversando aquí sobre ese tema es muy positivo. Para nosotros en la academia lo que queremos es contribuir al debate y queremos contribuir a sensibilizar a diferentes poblaciones sobre diferentes temas, y me parece que esto que estamos haciendo aquí y que agradezco es parte de eso. Y yo nada más, y al respecto lo que mencionaba, creo que fue Gabriela, concuerdo 100%. El gran objetivo que deberíamos de tener y que deberían tener las universidades es cómo construir con rigor, y yo le agregaría, y con información conocida, con periodicidad, le agradecería, con transparencia, la forma de contestar la pregunta. Porque precisamente una de las conclusiones más relevantes de este estudio es
que no fue posible contestar la pregunta, y doña Gabriela lleva razón, pero el asunto es que no se puede contestar una pregunta cuando no existe información en forma periódica. Lo decía Marcela. Marcela decía, no se produce información sobre los resultados en investigación ni con profundidad ni periodicidad. No hay indicadores en extensión social.